Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el amor del eterno Dios. Gracias damos a Hachén el día de hoy que nos permite tener vida, salud y poder, ¿no es cierto?, a través de estos videos estar compartiendo y analizando la palabra del Señor, ¿ya? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tocó nuestro Señor Jesucristo, el tema del afán, ya que está registrado en el libro de Mateos, capítulo 6, versículo 25. Jesús habló de este tema tan, pero tan importante, ya. La verdad que el tema del afán es un tema muy peligroso, ya. La palabra afán es muy peligrosa en realidad, lo que ella causa, ya. Y es lo que vamos a estar analizando el día de hoy a través de la palabra del Señor. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateos, capítulo 6, verso 25 en adelante. Jesús viene hablando varios temas antes de hablar del afán. Comienza en el libro de Mateo, en el capítulo 5, con el Sermón del Monte. De ahí en adelante Él comienza enseñando, explicando varios temas con respecto a la Torá, con respecto a la ley de Moisés, como nosotros la conocemos, ¿ya? Él viene explicando muchas leyes allí que en el tiempo de Jesús se estaban mal interpretando, ¿ya? Y él comienza, ¿no es cierto?, y comienza a volver a la correcta interpretación que se había dado a esta ley en los comienzos cuando se le entrega a Moisés, ¿ya? Por eso allí pareciera que Jesús estuviese cambiando las leyes, como por ejemplo cuando él habla con respecto al adulterio, dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces cuando escuchamos eso, nosotros nos da, eh, nos da como a entender o tendemos a comprender como que Jesús está cambiando la ley que se le había dado a Moisés, ahora Él está dando una nueva ley. ¿Ya? No es así. Lo que Jesús está haciendo allí está dando la interpretación de lo que se le había dicho a Moisés y una interpretación correcta. ¿Ya? Lo que Jesús está diciendo allí, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el caso del adulterio, no es que uno adultera cuando, ¿no es cierto?, el hecho se consuma de un hombre con una mujer y allí adulteró. No, Jesús está diciendo que el adulterio comenzó mucho antes, ¿ya? Comenzó mucho antes. Y eso es lo que él está interpretando allí y la interpretación es correcta, ¿ya? Y por supuesto da muchas explicaciones de la ley, ¿no es cierto?, que en ese entonces ellos habían escuchado, esa gente a cual se está refiriendo a la audiencia que tenía en ese momento, eh, ¿ya? Entonces él les dice, oíste esto, ¿ya? Pero yo les digo esto, es decir, la interpretación correcta, exacta de esa ley que se le dio a Moisés. Y viene dando una serie de enseñanzas y de explicaciones con respecto a la ley, ¿ya? Y en estas explicaciones él habla del afán, del problema del afán, que no es un problema menor, ¿ya? Es un problema muy complicado, ¿ya? Y el problema es que el afán entra sutilmente en nuestras vidas y no nos damos cuenta cuando nos transformamos en unas personas afanosas en este mundo, ¿ya? Y ya después se nos hace una costumbre, ¿no es cierto? Y ya después no sabemos discernir qué es lo que es el afán y qué no lo es. Eh, Así que vamos a tratar de hablar de este tema, explicarlo. Es un tema, por supuesto, que se tiene que tratar con mucha profundidad porque es un tema, en realidad, muy delicado, es un tema eh, que hay que verlo con cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tema del afán nos daña físicamente y nos daña espiritualmente, como ya lo vamos a estar viendo a continuación. Lo primero que quiero hacer es explicar esta palabra afán, qué es lo que es el afán, ¿ya? El afán viene del griego, que significa, se llama, esta palabra afán en griego se llama merimna, ¿ya? Esa es la palabra afán en griego, y esta palabra tiene su significado, por supuesto, significa varias cosas. Primero significa ansiedad, preocupación,
lo que divide la mente, ya, es decir, el afán divide la mente de la persona, lo que destruye la mente, lo que hace girar la mente de la persona. ¿Ya? Esto es el afán, eso significa el afán, esas son las consecuencias del afán. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el afán es muy peligroso. ¿Ya? Primero, porque crea en nosotros ansiedad. ¿Ya? Y por supuesto, viene la preocupación. ¿Ya? Entonces comenzamos a vivir en este mundo de una manera preocupados. ¿Ya? Imagínese usted hoy día en este mundo que vivimos, ¿quién no anda preocupado? ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no habla de las preocupaciones, de los problemas? ¿Ya? Y, y estos problemas generalmente los traen los afanes de la vida. ¿Ya? Los afanes. ¿Ya? Por eso es una palabra muy, muy fuerte, es una palabra muy, muy engañosa. El afanarse, digamos, es algo muy engañoso, entra muy sutil en nuestras vidas. Yo diría que es un arma poderosa que utiliza Satanás, ¿no es cierto?, para hacernos pedazos a los seres humanos. ¿Ya? Así que el tema que estaba tratando Jesús y lo que le estaba explicando a la audiencia no era un tema menor, era un tema con mucha profundidad. ¿Ya? Eh, y vamos a analizarlo nosotros. El afán trae problemas para nuestro cuerpo físico y también para nuestra vida espiritual, para el alma. ¿Ya? Así que yo quiero ver aquí, por ejemplo, varias de las consecuencias que trae el afán para nuestro cuerpo físico. ¿Ya? Como por ejemplo, el afán nos crea preocupación. ¿Ya? Eh, y a estas preocupaciones, ¿no es cierto?, tenemos que sumarle que nos crea úlceras estomacales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una persona que está preocupada constantemente se daña su sistema nervioso y desde allí, ¿no es cierto?, empieza, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo a funcionar de manera incorrecta y empieza, ¿no es cierto?, estas preocupaciones ya a crearnos úlceras estomacales, ¿ya? Nos crea ansiedad, ¿ya? Y esta ansiedad, por supuesto, tiene efectos muy negativos para nuestro cuerpo. Nos puede, por ejemplo, causar que empecemos a subir de peso, aunque comamos muy poco, pero empezamos a subir de peso rápidamente y ese peso a veces ya no lo podemos controlar. Subimos y subimos y subimos y sin control. ¿Ya? Y cuando las personas, ¿no es cierto?, vamos al médico, vamos a la nutricionista, lo primero que nos detectan, usted tiene ansiedad. ¿Qué le causó la ansiedad? El afán. ¿Ya? Y ahí empezamos para atrás, ¿no es cierto?, a investigar qué nos está causando esa ansiedad. ¿Ya? Por una parte podemos subir de peso, como les digo, pero también por otra parte podemos adelgazar. Aunque comamos mucho, no logramos subir de peso, todo lo contrario, bajamos y bajamos, ¿no es cierto?, a un peso considerable. ¿Ya? Entonces, también este problema del afán, por ejemplo, nos acarrea depresión. ¿Ya? El hecho, por ejemplo, de no alcanzar las metas, los proyectos que tenemos en la vida, ¿ya? Eh, nos afanamos de tantas maneras y de tantas formas en esta vida por conseguir tantas cosas, ¿no es cierto? Eh, y a veces cuando no logramos conseguir esas metas, cuando a eso le sumamos que a lo mejor quedamos desempleados y esas metas se ven frustradas, ¿ya? Cuando no podemos competir con el vecino, no podemos competir con el familiar, ¿ya? Porque así es la vida, estoy hablando de esta manera porque la vida nos ha enseñado así por ejemplo, nos han formado en este mundo creando competencia entre nosotros, ¿ya? Como lo expliqué en una oportunidad, las competencias empiezan a generarse, ¿no es cierto?, a veces en la propia casa, cuando uno es niño, ¿ya? A veces los propios padres, por ejemplo, a lo mejor inocentemente, involuntariamente,
nos hacen competir, ¿no es cierto? Tú no eres como tu hermano es más hábil que tú, o tantas palabras, o algún familiar, o algún vecino, o a veces los amigos, nos hacen comparaciones, ¿ya? Y ¿por qué tú no eres como esta persona? En fin, en la vida nos van formando, ¿no es cierto?, que seamos competitivos en la vida, después en el colegio, ¿no es cierto?, a través de las calificaciones que nos van dando, ¿no es cierto?, se va formando cierta competencia y, en fin, en la vida nos van formando en una vida de competencia, en una vida competitiva, ¿ya? Y por supuesto, de alguna manera, ¿no es cierto?, de manera muy sutil, como les decía yo, se nos va metiendo el afán en la vida, sin darnos cuenta nos transformamos en personas afanosas, ¿ya? Y cuando este afán en la vida, ¿no es cierto?, se ve frustrado, cuando no podemos conseguir ciertas metas, ciertos objetivos, ¿ya? Nos vamos frustrando, y esto también nos puede acarrear depresiones, y depresiones muy severas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando vamos entrando en depresión empezamos a despreocuparnos de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia, por ejemplo, aseo, nuestra propia vestimenta. La verdad que la depresión es una cosa terrible, nos puede traer, digamos, varias consecuencias, ¿ya? Que a lo mejor más adelante vamos a profundizar un poco en eso, ¿ya? Nos acarrea angustia. Hoy día muchas personas se están sintiendo angustiadas, nos acarrea miedo. Todas estas cosas nos acarrea el afán, que son daños para el cuerpo físico. Estoy hablando del cuerpo físico, ¿ya? Nos van acarreando daños. Hoy día, por ejemplo, los psiquiatras están, a veces las personas quieren horas con el psiquiatra y no hay horas disponibles. Quieren horas con psicólogos y no hay horas disponibles, porque el nivel de problemas que estamos teniendo mentalmente están creciendo cada día más, ¿ya? De hecho, el mismo gobierno acá en Chile está viendo el tema de la parte depresiva, ¿ya? De la parte psiquiatra, ya que se considere, ¿no es cierto?, como una de las enfermedades hoy día primarias, porque la verdad que estos niveles han subido de depresión, de angustia, de miedos, ¿ya?, de pánicos en la vida. Así que todas estas cosas las trae el afán. Así que el afán, el tema que Jesús está tratando y lo que él estaba tratando en aquel entonces, imagínense, en aquel entonces, estamos hablando más de 2400 años atrás, Jesús le toca este tema a esa audiencia hablándole del afán de la vida en ese tiempo ya. Imagínense ahora los niveles que estamos de afán en la vida. Es tremendo. Estamos en una locura total, ¿ya? Eso es algunos de los daños, ¿no es cierto?, que trae físicamente, pero también nos trae daños espiritualmente. Nos daña nuestra alma, nos daña nuestra parte espiritual que tiene todo ser humano, ¿ya? Como por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, versículo 1, dice ese salmo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ya? ¿Y qué le parece a usted que el afán de la vida, cuando nos afanamos en la vida, ya de una manera, ¿no es cierto?, ya completamente, cuando ya perdemos el control, cuando ya no nos queda tiempo ni para nosotros mismos, ya cuando entramos en ese tipo de afán, a ese nivel de afán en la vida, ya le estamos diciendo a Dios de alguna manera, o nos estamos comparando o haciéndonos ateo, ¿ya? Porque el afán, en el fondo, el afán nos lleva a eso, a decirle a Dios: Dios no existe, como dice el necio en su corazón. Es decir, el afán nos transforma en una persona necia, porque con nuestro hecho le estamos diciendo a Dios: Dios no existe. ¿Cómo
¿Cómo podríamos explicar eso? Bien, vamos entonces a Mateo capítulo 6, versículo 25. Yo le voy a leer algunos versículos para poder explicar lo que ya necesitamos explicar con respecto al afán. Comenzamos entonces en Mateo 6, verso 25 en adelante, donde dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. ¿Ya? Es un tema, la verdad que Jesús estaba tratando un tema extraordinario, muy profundo. Fíjese que le está diciendo a esa audiencia: ya dejen de ser engañados por el afán. ¿Ya? Dejen de ser engañados por el afán. Ustedes no necesitan preocuparse a ese nivel, de esa manera. ¿Ya? Comienza diciendo en el versículo 25, ¿ya? Comienza Jesús diciéndole: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Comienza Jesús diciéndole estas palabras, ¿ya?, a la audiencia que tenía al frente de él, ¿ya? Porque es una forma el afán es una forma de ateísmo, una forma de decirle a Dios: Dios no existe, ¿ya? Cuando nos empezamos a preocupar y afanar en la vida, ¿no es cierto?, para que nada nos falte, para que no nos falte el día de mañana, para que no nos falte el mes que viene, para que no nos falte el año que viene, y así empezamos, ¿no es cierto?, para que no nos falte el resto de la vida que tenemos, para que después ya, para que no les falte cuando yo muera, no le falte a mis hijos. Y imagínense, nos enfocamos a ese nivel y nos afanamos en la vida, ¿no es cierto?, por obtener, por buscar, ¿ya? Sutilmente se mete el afán en nuestras vidas y nos va consumiendo. Y Jesús aparece, ¿no es cierto?, y comienza a decir, y lo primero que dice: dejen de ser engañados por el afán, ¿ya? Porque ustedes no necesitan preocuparse. Y le da una razón extraordinaria, una razón poderosa para decirle estas palabras a Jesús, esta razón que yo se las voy a decir hoy día a ustedes, el día de hoy, ¿ya? Mire, Jesús comienza diciéndole: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mire lo que Jesús le hace una pregunta y dice: ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Ya? Porque es una forma de ateísmo, una forma de decirle a Dios: Dios no existe. Cuando nos preocupamos nosotros por nuestra propia vida, ¿ya? Cuando nosotros nos preocupamos y nos desvelamos por el día de mañana, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer, cómo vamos a cubrir nuestras necesidades básicas que necesita el ser humano, ¿ya? Y nos preocupamos y no dormimos bien en la noche, nos desvelamos, ¿ya?, por todo este tipo de preocupaciones, ¿ya?, que nos trae el afán.
Pero miren la razón que le está diciendo Jesús aquí, una razón muy fuerte. ¿Ya? Le dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Ya? Vamos a explicar esto, mire. Estoy sacando la cuenta de la hora, estamos como a 4 horas 20 minutos más o menos para ser exacto, de que se nos termine el día domingo aquí en Chile, porque en otros países ya por el horario ya están en día lunes. ¿Ya? Acá nos quedan como 4 horas 20 minutos más o menos para que se termine este día domingo y pasar al día lunes. En estas 4 horas y tantos que nos quedan de día domingo, ¿qué podríamos hacer nosotros para que el día lunes tengamos vida? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer usted para que en horas más tarde, 4 horas y 20 minutos más tarde, cuando llegue el día lunes, usted vuelva a tener vida? ¿Qué podría hacer yo para tener vida en 4 horas más tarde? No podemos hacer nada, porque la vida no depende de nosotros. El que vivamos el día lunes, cuando ya nos restan 4 horas y tanto, no depende de mí, no depende de usted, depende de Dios. La vida es de Dios. De Él depende que el soplo de vida siga permanente en mí, en la punta de mi nariz. Depende de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada. ¿Ya? ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque Jesús le está diciendo eso a la audiencia que tenía al frente. ¿Ya? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Cuál es el argumento que Jesús está diciendo? Si de ustedes no depende la vida, si de ustedes no depende que tengan vida el día de mañana, de esa parte depende de Dios, del Eterno, ¿ya? De Él depende que ustedes tengan vida. Si Él les da vida para el día de mañana, ¿ya? ¿Por qué no les va a dar el alimento que es menor que la vida? Si Dios le permite tener vida mañana, ¿por qué piensan ustedes que Dios mañana no le va a poder sustentar? ¿Por qué creen ustedes que Dios mañana no le va a vestir? Si el cuerpo es mayor que la vestidura. Ese es el argumento que Jesús le está dando a la audiencia que tenía al frente. De ustedes no depende la vida, depende de Dios. Y si Dios le da esa vida para el día de mañana, que es grande, que es maravillosa, nadie puede hacer nada para tener vida el día de mañana. ¿O acaso usted podría decir, yo mañana tengo seguro que yo mañana voy a tener vida, tengo el contrato firmado? Nadie puede asegurarse de eso. A medianoche nos da un paro cardíaco, no lo resistimos y no fuimos más. Y se terminó la vida. ¿Ya? No depende de nosotros la vida, depende de Dios. El que yo tenga vida mañana. Nada podemos hacer. ¿Y por qué Dios no nos va a dar el sustento? ¿Por qué Dios no nos va a dar la vestimenta? Si la vida y el cuerpo son mayores que estas cosas. Él es el argumento que Jesús comienza dándole a la audiencia que tenía al frente. ¿Ya? No se afanen en la vida. ¿Ya? Y de esta manera nos trae el daño espiritual más grande porque nos hace caer en el ateísmo. Es una forma sutil, engañosa, de decirle a Dios, Dios no existe. Dios no es capaz de sustentarme, Dios no es capaz de darme la vestimenta. ¿Ya? Entonces yo tengo que buscarlo, tengo que afanarme en esto en la vida. ¿Ya? Entonces, de una manera muy sutil le estamos diciendo a Dios, no creo en ti, no creo que usted tenga la capacidad de sustentarme. ¿Se da cuenta que el afán es una manera engañosa? ¿Ya? Y se mete, es un arma diabólica, es un arma poderosa de Satanás para hacer pedazo al ser humano. ¿Ya?
Y Jesús aquí encara esta situación, encara esta antimaña de Satanás llamado afán, ¿ya? Y Jesús la encara con argumentos, con fundamentos, ¿ya? Y el primer fundamento es este. Ningún ser humano en la vida puede, ¿no es cierto?, afanarse para tener vida el día de mañana. Ninguno. La vida depende de Dios. Él es el que da la vida para el día de mañana. Y si Él es capaz de darte la vida, más bien te va a dar el sustento, porque la vida es mayor que el sustento. Es el primer argumento que Jesús le da a la audiencia que tenía al frente, ¿ya? Y le da un ejemplo. Le dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Le da este ejemplo, ¿no es cierto? Lo hace pensar a la audiencia que tenía al frente, la hace pensar, la hace meditar. Observen, miren. No se dejen engañar por el afán. ¿Ya? No se entusiasmen en el afán, porque primero se van a dañar físicamente, trayéndole estas consecuencias que yo les mencioné anteriormente, pero también les trae, ¿no es cierto?, consecuencias espiritualmente, porque de una manera muy sutil le comenzamos diciendo a Dios: usted no existe, y como no existe, tengo que yo afanarme en la vida para traer el sustento, para traer la vestimenta y para todas las cosas que nos afanamos en esta vida, incluyendo los lujos y los caprichos y la vanidad que tiene esta vida, ¿no es cierto?, donde nos afanamos por esta vanidad que nos ofrece este mundo, ¿no es cierto?, y perdemos el control completamente de nuestras vidas, ¿ya? También el afanarse en esta vida es algo muy inútil, no sirve, ni por más que yo me afane, ni por más que yo quiera obtenerlo todo, eso no me sirve, al final es inútil. Y lo dice Jesús aquí en el versículo 27 del capítulo 6 de Mateo. Mire lo que Jesús está diciendo: el afán es inútil, dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? De esta manera Jesús está diciendo: el afán es inútil. Podemos luchar, podemos afanarnos, podemos hacer lo que queramos, pero usted nunca va a cumplir lo que usted desea, porque el afán es engañoso. ¿Ya? Puede tenerlo todo, puede tener millones de dólares en su cuenta bancaria, puede estar asegurado para varios años con el dinero que usted tiene, pero el afán le va a hacer sentir que usted no tiene nada, y que mañana tiene que afanarse de nuevo, y que mañana tiene que afanarse de nuevo, porque el afán es una antimaña de Satanás muy engañosa, que lo hace sentir a usted que usted siempre tiene necesidad, que nunca tiene nada, que nunca es una persona conforme. ¿Ya? Eso es el afán. ¿Ya? Y no me vayan ustedes a malinterpretar y mañana vayan todos a dejar su empleo, ¿no es cierto?, y diciendo: bueno, mañana yo ya empiezo a vivir por la fe, como muchos dicen. ¿Ya? No estoy hablando de eso, porque la Biblia me enseña que yo tengo que trabajar para poder tener mis alimentos. ¿Ya? Estamos hablando del afán, que es algo muy distinto. ¿Ya? Estamos hablando de otra cosa. Es cuando perdemos el control. Es cuando, por ejemplo, el afán nos roba el tiempo, incluso primero para nuestra familia, que es lo más cercano que tenemos, y para qué hablar de Dios. Si no podemos darle tiempo a la familia, ¿no es cierto?, no nos queda tiempo para compartir con la familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, entonces menos vamos a tener tiempo para nuestro Dios, que no le vemos. Si yo a mi familia la veo y el afán me consume y no tengo tiempo para ellos, menos voy a tener tiempo para Dios. ¿Ya? Estamos hablando de ese afán que nos consume, que nos divide la mente, ¿ya?
de ese afán, ¿no es cierto?, que hace girar nuestra mente y que empiece a funcionar y a atornillar al revés, como decimos, ¿ya? Que no empiece a funcionar correctamente. De eso se trata el afán, de engañarnos, de confundirnos, ¿ya? De hacernos sentir nada en la vida, ¿ya? Aunque lo tengamos todo. Pero el afán los va a hacer sentir de esa manera, que ustedes no tienen nada, que mañana tienen que afanarse, se van a sentir angustiados, se van a sentir desesperados, ¿ya? Es una cosa terrible, ¿ya? Por ejemplo, esta antimaña del afán la quiso usar, la usó Satanás con Jesús, pero no le resultó, ¿ya? Ofreciéndole, por ejemplo, mira, sabiendo que Jesús tenía hambre, sabiendo que Jesús venía saliendo de un ayuno de 40 días, 40 noches, por supuesto el cuerpo sentía hambre, tenía la necesidad, tenía la desesperación de sustentarse físicamente, ¿ya? Y mire lo que le dice Satanás a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, es decir, susténtate tú solo. Era la forma más sutil de decirle a Dios, al Eterno, al Dios Todopoderoso, era la forma más sutil de decirle: yo no creo en ti porque yo puedo sustentarme solo. Eso era lo que Satanás quería lograr en Jesús, que Jesús lograra convertir esas piedras en pan y de esa manera muy sutil decirle a Dios: no creo en ti. ¿Ya? Pero Jesús, ¿no es cierto?, le dice: no necesito eso. ¿Ya? No necesito yo convertir las piedras en pan. ¿Ya? No solo de pan yo voy a vivir, si yo puedo vivir de lo que Dios, de lo que salga de la boca de Dios. ¿Ya? Y de esa manera encara, ¿no es cierto?, esta manera sutil que Satanás quería engañarlo, ¿ya?, para que se metiera el afán en su vida. Incluso le ofreció todas las riquezas de este mundo, ¿no es cierto?, instándole al afán, ¿ya?, instándole, ¿no es cierto?, a las riquezas de este mundo, a la idolatría de este mundo, ¿no es cierto?, al consumismo que hay en este mundo, ¿ya? Pero Jesús le dijo no a la vanidad de este mundo, ¿ya? No a la vanidad de este mundo, ¿ya? Otro de los ejemplos, por ejemplo, que Jesús comienza aquí diciendo también ya en el versículo 28, dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, ¿ya? Ahí Jesús le está dando otro ejemplo, ¿no es cierto?, usando la naturaleza, ¿ya?, cómo Dios se preocupa de la naturaleza, ya que es menor que nosotros, es decir, dentro de toda la naturaleza que existe aquí llamado en el planeta Tierra, dentro de la flora, de la fauna, ya de todo lo que puede existir de la creación aquí en la Tierra, lo mayor de la creación es el ser humano, es la persona que Dios hizo, tan especial, ¿ya? No hay cosa mayor en esta Tierra que el ser humano, que el hombre, que la mujer, que Dios creó. No hay otra creación más grande en este mundo. Y si Dios se preocupa de lo menor de este mundo, de lo que tiene a lo mejor menos valor que nosotros los seres humanos, si Dios se preocupa de ello, ¿por qué no se va a preocupar de nosotros? Es lo que Jesús le está tratando de meter en la cabeza a la audiencia que tenía en ese momento, que ya estaban perdidos por el afán, ¿ya?, en el afán de ese entonces, en el consumismo de ese entonces, en la vanidad de ese entonces, ¿ya? Ya estaban perdidos con su mente. Hoy día peor, con toda la vanidad que se ha creado, ¿ya? Y nos afanamos y perdemos la cabeza por obtener estas vanidades, ¿no es cierto?, y caemos en el afán, ¿ya?
Y Jesús aquí da varios ejemplos. Dice en el versículo 30, por ejemplo, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Es decir, cuando caemos en el afán, en esta angustia de tenerlo, en esta angustia de que mañana me va a faltar, en esta desesperación que el próximo mes no sé qué voy a hacer, y caemos en esta angustia terrible, en cierto modo estamos abandonando la fe, la confianza en Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo, hombres de poca fe, ¿ya? Nos falta esa confianza, ese vitajón que tuvo David, ¿ya? Por supuesto, cuando David ya fue un hombre adulto, un hombre maduro, un hombre ya entrado en edad, cuando él ya se vuelve a las leyes de Dios, cuando se hace un giro en su vida y ya empieza a regirse por las leyes de Dios, él descubre muchas cosas y es allí, ¿no es cierto?, donde él escribe el Salmo 23, que es muy maravilloso, ¿no es cierto?, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y tiene esa confianza, y él dice, aunque yo vaya por mi camino feliz, próspero en la vida, y de repente mi camino como que cambia, se tuerce, y voy entrando a un valle de sombra y de muerte, yo no voy a tener mal alguno, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Ese bitajón es lo que necesitamos nosotros, esa confianza en lo que Jesús está tratando de inculcarle, de que dentro en la cabeza de la audiencia que tenía al frente, ¿no es cierto?, él le dice, ¿no es cierto?, miren toda esta naturaleza, cómo la has visto, cómo sustento a los pájaros, a las aves, ¿ya? Cómo se visten los lirios del campo, todas las flores que ustedes ven en el campo se visten Dios la viste de una manera maravillosa. ¿Cómo no lo voy a hacer con ustedes que son la parte mayor de la creación? ¿Ya? Hombres de poca fe. Y esa es la confianza, es decir, cuando caemos en el afán, cuando caemos en este tipo de angustia, ¿ya?, y en este tipo de desesperación, que qué voy a hacer, que qué voy a hacer, ¿ya?, entonces estamos ofendiendo a Dios. Estamos diciéndole, Dios no existe, Dios no es capaz de sustentarme. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? No, en el versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Imagínense, Él está consciente de las necesidades que tenemos, porque Él nos hizo, Él nos creó. Él sabe, por ejemplo, que nosotros necesitamos sustentarnos todos los días, porque Él creó el cuerpo así, con esa condición. ¿Y por qué no nos va a dar el sustento? Él sabe que necesitamos vestimenta. Después del pecado de Adán, no necesitamos vestidura, pero después del pecado ya Dios sabía que necesitamos vestidura. Incluso Él mismo le hizo las vestiduras a la primera pareja. Él los vistió. ¿Y por qué no los va a vestir hoy día? ¿Por qué tenemos que caer en esa angustia, en esa desesperación, en ese afán? ¿Ya? Dice en el versículo 33, Jesús dándole la solución, dándole el remedio a todo este problema del afán. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, o de otra manera van a ser dadas a ustedes lo que necesitan. Si primero buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué le parece esta solución al problema del afán?
Nosotros los seres humanos necesitamos todos los días sustentarnos físicamente. Todos los días yo necesito vestimenta para vestir, obviamente, para ir a mi trabajo, para salir a la calle, para ir a hacer un trámite. No puedo ir desnudo. Tengo que ir con mi vestimenta. Todas estas cosas las necesito todos los días. ¿Ya? ¿Ya? De manera que Jesús lo que está diciendo aquí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso tengo que buscarlo todos los días. Así como yo necesito vestirme todos los días, yo tengo que buscar el reino de Dios todos los días y su justicia. Cuando no buscamos todos los días el reino de Dios y su justicia, entonces yo estoy afanoso en la vida. Es la mejor manera de saber si estoy afanoso. Si hoy día yo no le dediqué tiempo a buscar el reino de Dios y su justicia, entonces soy una persona afanosa. Si perdí mi tiempo hoy día viendo televisión, si perdí mi tiempo haciendo trabajo aparte de mi trabajo que tengo, ¿no es cierto?, otro trabajo extra para conseguir más, y se me va el tiempo, entonces soy una persona afanosa. Primero tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, pero esto es todos los días, no los domingos, no los sábados, no los puros días viernes. ¿Ya? Si queremos que Dios nos añada lo que necesitamos todos los días, entonces todos los días yo voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Todos los días. ¿Ya? Mire, hay un caso que yo creo que todos los conocemos, sobre todo las hermanas, ¿ya? Porque ellas generalmente predican y hablan de Marta y María, ¿no es cierto?, que está en Lucas capítulo 10, ¿ya? En este caso en el versículo 41, que yo quiero mencionarle ahora, donde Jesús le dice, ¿no es cierto?, a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Con muchas cosas. ¿Ya? Afanada y turbada estás. ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿no es cierto?, que la palabra afán divide la mente y transforma la mente, la convierte, nos confunde, hace que nuestra mente esté perdida en la vida. Jesús visita a Marta y María y se da cuenta del estado grave que tenía Marta, del estado grave que tenía físicamente y espiritualmente. Ya Marta estaba alterada, tanto así que le reclama a Jesús, le reclama: dile a mi hermana que me ayude, que me trate de preocuparse también. ¿Ya? Y es cuando Jesús le dice: Marta, Marta, tú estás mal. El afán ya te dañó físicamente, ya te estás transformando en una persona violenta, en una persona desesperada, en una persona angustiada. ¿Ya? Y te preocupas de muchas cosas. Estás afanada en muchas cosas. Tanto así que no fue capaz ese día de buscar el reino de Dios teniendo a Jesús mismo, que estaba hablando de la justicia, estaba hablando de la ley, estaba hablando de la palabra de Dios a su hermana María. Ella no tuvo la decencia, no tuvo la capacidad, porque el afán se la consumió, ¿ya? Y no era el afán de solamente por prepararle algún almuerzo a Jesús, algún desayuno, alguna once a Jesús, no. Era otro afán. Ya ella había perdido el control de su vida. ¿Ya?
Y Jesús se da cuenta de eso, que Marta ya había perdido el control de su vida, que ya el afán la había ganado, que el afán ya la tenía confundida, ¿ya? Que ese día podía ella haber escuchado y haber, ¿no es cierto?, buscado el reino de Dios y la justicia, porque tenía a Jesús mismo explicando la ley ahí. Y se perdió esa oportunidad por el afán, ¿ya? Así que cuando nosotros comenzamos a perder comenzamos a perder la visión de buscar el reino de Dios y su justicia todos los días, entonces estamos afanosos. Si hoy día yo no me arrodillé, si hoy día yo no leí la palabra, y no estoy, cuando yo digo no leí la palabra, yo me estoy refiriendo a leerla, a darme el tiempo de meditarla, a darme el tiempo de cerrar mis ojos, de comunicarme al Señor de una manera espiritual, conversar con Él con respecto a lo que leí. Es allí cuando el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento, se abre una puerta, conversamos con Dios, Él conversa conmigo. Ahí es cuando corren las lágrimas, ahí es cuando uno logra entender la palabra del Señor, logra comprender lo que leí, ¿ya? Y se establece una conversación y el Señor te aconseja y el Señor te orienta y el Señor te sustenta, ¿ya? Si eso no pasa en el día, entonces estoy afanoso. Porque muchos quieren leer la Biblia nada más, ¿no es cierto?, para que Dios sepa que leí la Biblia, pero no hubo ninguna meditación, no hubo ninguna comunicación con Él al leer la palabra del Señor, entonces estoy afanoso, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar el reino todos los días, como yo necesito el sustento, como yo necesito la vestimenta. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes se preocupan de eso, no tienen ni de qué preocuparse por su sustento, ¿ya? Quiero terminar en el versículo 34, donde dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Termino con esto entonces, explicándole esto. Mire, nosotros, todo el ser humano en realidad, llegada la noche, nos vamos a acostar, a reposar, ¿ya? Y allí el cuerpo, ¿no es cierto?, entra en un estado de relajación, de restauración, ¿ya? Allí nos tranquilizamos, ¿ya? El cuerpo se estabiliza, ¿ya? Al momento que dormimos, ¿no es cierto?, los músculos se van relajando, nuestro corazón empieza a trabajar de una manera más relajada, ¿no es cierto?, ya no está acelerado, el flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, empieza a estabilizarse, ¿ya? Y el día siguiente amanecimos renovados, con nuevas fuerzas, ¿ya? Con nueva fuerza. Y así funciona el ser humano. Pero mire lo que le quiero explicar ahora yo. Nosotros necesitamos todas las noches dormir, tener un buen reposo, un buen descanso, ¿ya? Para el día de mañana tener la energía suficiente para enfrentar ese día, para enfrentar los males, el afán que trae ese día. Ese día. Para eso nos renovamos la fuerza. Para eso están nuestras fuerzas que generamos durante la noche, ¿no es cierto?, con nuestro reposar, con nuestro descansar. Pero ¿qué pasa si estas fuerzas que son para ese día siguiente, ¿ya?, nosotros las malgastamos pensando en el día de mañana, en el día de pasado mañana, en el mes siguiente, en los 3 meses más adelante, en el año que viene, ¿ya? Enfocándolo en 3 años más? Si gastamos toda esa energía que es para el día, para vivir en el día, la vamos gastando en tiempo futuro. ¿Qué nos ocurre? Nos transformamos en personas que vivimos cansadas, en personas que vivimos agotadas, en personas que vivimos con sueño, en personas sin energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque la energía que tenemos para vivir cada día la estamos malgastando en el afán de la vida, en las preocupaciones de la vida.
Incluso el afán es tanto y la preocupación es tanto que ya nuestro descanso no es un descanso que nos satisfaga, no es un descanso que retome fuerzas al día siguiente. Amanecimos cansados, amanecimos angustiados, porque los afanes de la vida nos traen insomnios, no nos dejan dormir, nos hacen despertar a medianoche. Y nos vamos transformando en personas desagradables. Empezamos a envejecer más rápido, porque las preocupaciones de la vida nos dañan. Es una carga pesada que vamos echando en nuestros hombros y nuestra espalda empieza a doler. Literalmente empieza a doler. Porque nos echamos peso de más. Nos echamos preocupaciones para las cuales no fuimos diseñados. Fuimos diseñados para vivir el día a día. Eso es lo que Jesús está diciendo. Preocúpense del día de mañana. Cuando llegue ese día, preocúpense de ese día. De los afanes de ese día. Pero no se preocupen del afán de pasado mañana. Porque no están diseñados para eso. Se están gastando. Se están dañando físicamente, mentalmente, espiritualmente. Cuando nos echamos ese tipo de carga, cuando nos preocupamos tanto en esta vida. Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Ya? Así que no os afanéis por el día de mañana. Preocúpense del día que están viviendo, por los afanes de ese día. Y es una de las razones, querido hermano, que mucha gente no está siendo feliz. Porque toda la energía que ustedes tienen para gastarla en este día, la están gastando en el día de mañana, en el día de pasado de mañana. Y no están viviendo el presente, hermano. Las preocupaciones no lo dejan ser feliz. Nadie es feliz cuando está preocupado. Entonces el diablo le está robando la felicidad de ese día. Aprendamos a ser feliz ese día. Ocupemos toda la energía que tenemos para ese día. Porque mañana cuando vamos a dormir, cuando vamos a descansar, Dios nos va a dar energía para enfrentar los afanes del otro día. Pero eso es para el otro día. Aprendamos a gastar las energías que tenemos en el día que estamos viviendo. Todos pongámoslo allí y vamos a ser felices. Por supuesto, si buscamos el reino de Dios y su justicia. Porque si no lo buscamos, querido hermano, se va a ir a dormir y créame que su sueño no va a ser grato. ¿Ya? ¿Qué dice el Salmo 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, el buscar el reino de Dios, el buscar la justicia de Dios, genera en mí confianza en Dios, genera en mí el placer de despreocuparme del día de mañana, sabiendo que Dios es el que me sustenta, el que me va a proveer, el que me va a añadir lo que necesito. Esa es la confianza. Y estos son los problemas que nos trae el afán en la vida. Que el Señor de paz nos pueda bendecir, hermanos. Les deseo ricas bendiciones para esta semana que comienza, ¿ya? Preocúpese de buscar el reino de Dios y su justicia, como todos los domingos se lo digo. Preocúpese de escudriñar las Escrituras, no de leerlas, de escudriñarlas, ¿ya? Y durante la semana comparta con su familia la palabra del Señor, busquen el reino de Dios, busquen su justicia y dejen el afán de lado, dejen de preocuparse de lado. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias que nos trae el afán, pero esas cosas tenemos que saber ya comenzarlas a eliminar y aprender a vivir, ¿no es cierto?, de Dios, aprender a vivir, ¿no es cierto?, de las cosas que vienen del Señor, ya confiadamente, ya. Si hoy quedaste sin trabajo, tu jefe te llamó a la oficina y te dijo, no podemos seguir contigo por diferentes razones y quedaste desempleado, no te angusties.
no te angusties. Si estás buscando el reino de Dios, no tienes por qué angustiarte. Debes tener la confianza de que Dios va a preparar algo mejor para ti. ¿Ya? Que Dios va a preparar algo mejor para ti, que tiene algo mejor para ti porque sabe que tú estás buscando el reino y su justicia. A lo mejor te va a dar un trabajo que vaya a tener más tiempo para buscar el reino y su justicia. Así que bendiciones, amado hermano, a los que estén pasando a lo mejor, a los que estén pasando angustia y desesperaciones por culpa del afán de la vida. Yo les aconsejo, como Jesús le dijo a la audiencia que tenía al frente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás que ustedes necesitan, esas añadiduras que necesitamos día a día, Dios las va a brindar. Que Dios de paz les pueda bendecir y si Él nos permite tener vida, salud, nos reuniremos el próximo domingo para estar compartiendo la palabra del Señor.